Gloria a Dios. Bienvenidos otra vez. Seguimos aquí porque necesitamos de Dios, necesitamos de su guianza, necesitamos de su dirección, de su instrucción. Así que vamos a darle la gloria a nuestro Dios, honrándolo en estos minutos juntos, meditando en su palabra, reconociendo que Él es el que nos enseña en este mundo para ir cambiando. En este mundo se trata de cambiar, mejorar, y que Dios nos conceda cuando lleguemos a la eternidad ya nos necesitamos aprender, pero aquí toda la vida hay que aprender. Así que hermanos y amigos, muy bienvenidos nuevamente y tenemos más palabra en este día. Vamos a pedirles que nos unamos en oración para darle gracias a Dios, porque es un privilegio continuar aquí en esta forma, en estos medios, y agradecemos a todos porque están ahí muy fieles. Gloria a Dios. Señor nuestro, gracias por todas las cosas, nos ayudas, nos bendices, es un privilegio estar aquí nuevamente por estos medios. Te honramos, te exaltamos porque nos permites oportunidades. Que si no podemos estar en el templo por la razón que sea, no podemos estar en una casa reunidos, pues aquí estamos sin excusas. Tenemos la oportunidad, sea en cualquier horario, podemos estar revisando estos materiales para aprendizaje nuestro. En el nombre de Jesús, bendícenos. Amén y amén. Bien, hermanos, creo que en este día tenemos un poco de fondo, de música, de canto. Los jóvenes están preparando alabanza y hay que alabar a Dios, hay que ocuparnos. Y a ustedes que están ahí, pues no sé en qué lugar estarán, tal vez en su carro, tal vez en casa, tal vez en la cocina, no lo sé, pero lo bueno es que ahí están, ¿ok? Este día vamos a hablar de los mansos, y los mansos tienen una bienaventuranza, una delicia, un gozo, una bendición. Bienaventurados los mansos, es una dicha ser gente así, y todos debemos ser así. Números 12:3 dice un ejemplazo tremendo, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, todos debemos ser mansos, pero este hombre Moisés era más manso que todos. Pablo, por otro lado, le dice a Timoteo: mas tú, en capítulo primero de 1 Timoteo, capítulo 6, verso 11, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esto es que debemos de seguir. Usted y yo debemos de buscar, no sé cómo éramos antes, pero tenemos que buscar mansedumbre. Síguela, vamos a seguirla, porque la mansedumbre es una enseñanza bíblica, y esto no tiene nada que ver con debilidad o con gente muy pasiva, sino que tiene más bien que ver con paciencia, con dominio propio. Y para esto se requiere un espíritu de valentía, no un espíritu pasalón, un espíritu, ay, después y a ver qué pasa. No, eso no es mansedumbre. Hay que buscar la mansedumbre correcta, como dice la palabra de Dios. Y bueno, esto nos muestra que seamos gente con dominio propio, con control. El diccionario Webster dice la palabra, o la define como blando. Una persona manda es una persona blanda o blando, dócil, es sumiso y de temperamento calmado, y que no es fácilmente provocado o irritado, o sea que no muy fácil se provoca, se enoja, guarda rencor y se altera. Eso lleva su calma. Y voy a ver unos ejemplos juntamente con ustedes de la gente mansa, la gente que nos da ejemplo. Entonces, un ejemplo es Moisés, del cual leímos el primer versículo. Este hombre nos da un ejemplo, nos da una muestra que él, antes de conocer la voz de Dios
o antes de tener experiencia o un encuentro con Dios, él tenía un temperamento iracundo, un temperamento de pleito, un temperamento pendenciero, pero cuando llega al Señor cambia, porque antes él llegó hasta matar a un egipcio y estaba con su temperamento sin control. Pero después de que ya recibe al Señor, que ya acepta sus instrucciones, que se tiene un encuentro con Él, entonces se convierte en el hombre más manso. Yo no sé usted cómo se acuerda de sus días anteriores, sus meses, sus años, antes de oír la palabra de Dios, cómo era usted, qué tan duro, qué tan enojón o iracundo o iracunda, no lo sé, pero usted sí sabe o se acuerda cuando menos y cuánto nos ha cambiado Dios, cuánto hemos recibido de Dios para ser ahora diferentes. Entonces Moisés durante su vida no solo demostró mansedumbre, sino que la Biblia señala a él como un hombre manso en la tierra, pero el más manso. Él no porque fuera manso quiere decir que era un hombre cobarde o miedoso, porque él mismo con su mansedumbre, después de que ya tuvo un encuentro con Jesús o con Dios en la zarza, y ya empezó a tratar Dios con él, entonces Dios lo empezó a formar. Y entonces ya él, ya estando preparado, va a enfrentarse a Faraón con toda su mansedumbre. Y qué interesante que él va y habla con Faraón, y la mansedumbre no le dijo ríndete o no se puede. Entonces él fue y hizo lo que iba a hacer, enfrentó al enemigo y Dios le dio la victoria. Si vemos cuando los israelitas hicieron el becerro de oro, Dios iba a destruirlos a ellos, pero Moisés tuvo la valentía de ir a Dios, decirle: Señor, ¿cómo que los vas a acabar? Yo voy a interceder por ellos. Entonces él intercedió. Qué interesante que una persona mansa tiene grandes logros. Una persona que no es mansa pierde muchas oportunidades. Por eso usted y yo debemos de continuar aprendiendo de este hombre que fue un ejemplo, porque fue el más manso. Pero no quiere decir que por eso fuera un conformista, fuera un pasivo, fuera un ahí se va, no. Era un hombre determinado, un hombre que lograba las cosas. Por eso llegó a un liderazgo de lo mejor en el mundo. Por otro lado tenemos a José, que es otro ejemplo también muy bonito. Este ejemplo es un tipo de los mejores tipos de Cristo, figuras de lo más completo del ejemplo de Cristo. Es una de las figuras más completas. Él no era entendido por sus hermanos, porque ellos a él no lo entendían, lo menospreciaban por todo lo que Dios le iba mostrando en sueños, que usted puede leerlo en Génesis, pero bueno, ahorita estamos hablando del lado de la mansedumbre. Él fue objeto de envidia de sus hermanos, lo envidiaban porque él tenía distinciones. Él era un hombre que tenía cualidades entre su familia y sus hermanos lo envidiaban. Y aún llegaron a venderlo por lo mismo, porque no lo querían. Y él no hizo nada, así como Cristo no hizo nada. Y así fue crucificado el Señor. Y a José lo vendieron igual que a Cristo. Lo vendieron como esclavo para Egipto y él mostró mansedumbre. Fue acusado, ¿se acuerda usted de la esposa de Potifar? Ella lo acusó a él falsamente, injustamente, y José tranquilo. Y lo llevaron a la prisión y Dios con su mansedumbre le dio la victoria y salió de esa cárcel y al último fue hasta el jefe de ahí de Egipto, el administrador. Entonces, lo mejor de todo, en la Biblia nunca lo señala a él como un enojón, como un peleonero, como un resentido, como un guardarrencores, no. Para que usted vea lo importante de ser mansos, eso nos da las victorias, nos da los logros, como Moisés, como José, que estamos mirando ahorita. Él demostró con un estilo de vida, un estilo de práctica,
que sí se puede ser manso a través de las crisis, de las situaciones difíciles. Entonces él mismo fue un ejemplo de paciencia que solo se puede desarrollar por medio de fe. Yo sé que Dios va conmigo, yo sé que Dios me va a ayudar a pesar de lo que pase. Entonces, las pruebas duras que pasó él, Dios las permitió. Entonces, ¿para qué? Para al último salvar a una nación. Entonces, cuando Dios prepara a una persona, lo deja pasar, lo permite que pase por áreas y Dios mismo lo pasa o la pasa por áreas donde no queremos ir, pero es necesario que pasemos para formarnos. Así que, hermanos, esto nos ayuda para aprender a ser mansos. Todos tenemos que tener el fruto del Espíritu, que uno de ellos es, una de las áreas del fruto es mansedumbre. Yo no sé cómo anda usted de mansedumbre, cuánto ha meditado, cuánto ha luchado para lograrlo, que no es fácil, pero con la ayuda de Dios y con su Espíritu Santo sí se puede. Una persona que aguante todo. ¿Cuánto aguanta usted? ¿Cuánto aguanta? ¿Cuántas condiciones tiene? No, si me hacen esto, yo hasta aquí. Y si no me hacen esto, o sea, hay quienes tienen todas las condiciones, pero nunca dicen, ok, yo quiero ser manso como Cristo, como Moisés, como José. No, algunos se ponen al brinco y cuidado y no me muevan porque yo... Entonces, hermanos, el mejor ejemplo de mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. Él es lo mejor del ejemplo de todo, de obediencia, como lo vimos la semana pasada, de mansedumbre. Él es el mejor ejemplo. A pesar de ser Dios, se manifestó en carne. Se despojó de todo, su fama, su reputación, su ser, y se manifestó en carne, se hizo como un hombre, se hizo como un siervo. La Biblia dice en Filipenses 2, versículo 8 solamente, pero todos esos versículos, usted los lee, una riqueza que habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Uno mismo debe de humillarse. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no murió así nomás. Una muerte de lo más cruel. Él no merecía nada, él no debía nada, pero él, sin abrir su boca, fue manso. Nosotros no, cuidado, que me digan esto y yo les digo, y que me griten y yo les grito. Vamos a aprender. Cristo es el mejor ejemplo. Vimos a Moisés en breve, a José en breve, y a Cristo también, porque no podemos describirlo, pero Cristo el mejor ejemplo de mansedumbre. Él fue como cordero llevado al matadero y no abrió su boca. Esa es la clase de mansedumbre que el Señor quiere. Él mismo dijo en Mateo 26:53, dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fácil, pero yo no quiero pelear, no quiero discutir. Yo vengo a mostrar mansedumbre. Entonces Dios puede quitarnos muchas cosas, pero Él quiere permitirlo para que aprendamos mansedumbre. ¿Por qué? Porque si uno es manso, tiene privilegios, tiene bendiciones, tiene puertas abiertas. Cuando la persona es mansa, él aprende y vence cualquier ofensa. De esta manera lo dice Eclesiastés. Fíjese lo que dice Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe, o sea, del jefe o del líder, se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. O sea, la mansedumbre hace cesar ofensas grandes y que se puso difícil y que el jefe, que el líder, que el pastor y que esto y lo otro, como ofendieron. El de espíritu manso vence las ofensas, gana las batallas. Hermanos, nos conviene seguir. Una persona mansa nos guarda de la mansedumbre, nos guarda del enojo de Dios mismo. Fíjese bien, Sofonías 2:3 dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. O sea, cuando Dios se enoje, si buscamos mansedumbre, con eso lo hacemos. Pero si nos ponemos como Caín a argumentar contra Dios, vamos a perder. Entonces, de esa manera nosotros seremos librados de muchas consecuencias.
evitaríamos cantidad de crisis y dolores de cabeza. Entonces, hermanos, esto nos ayuda a ahorrar tantas complicaciones en la vida. Una persona mansa la lleva de ganar donde quiera. Entonces, contra la mansedumbre y como otras cualidades no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Si eres muy manso, nadie te va a reprochar ni te va a poner límite. Pero si eres caprichudo, rebelde o caprichuda o rebelde, pues espera que te llame la atención, espera consecuencias, espera crisis. Entonces Dios quiere cambiarnos, Dios quiere hacernos gente mansa. Y Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No vayas a caer también en eso, no vayas a hacer lo mismo que el otro. Entonces, pero ve con mucho cuidado, con mucha sabiduría. No vayas a, como algunos que llegan usando machete y luego poner el hacha y quieren arreglar. No, así no es la cosa. Es con el espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es algo que debemos de conseguir. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 11 dice la palabra de Dios: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de conflictos, de problemas, de el otro, todo el mal, huye y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Síguela, se puede conseguir, se puede lograr. Entonces vamos a tener que buscar el Espíritu Santo para que nos dé ese fruto que va ahí, y lo que es la mansedumbre. Y contra que esas cosas no hay ley, nadie te va a llamar la atención, nadie te va a quitar, nadie te va a corregir, tú y yo la llevamos de ganar. Así que si batallas para ser manso, pues hay que buscar más de Dios, hay que acercarnos más a Él, hay que seguir persistiendo en oír, aprender, hasta que Dios nos vaya formando. Y aún así, tenemos todo lo que Dios nos dé de vida de aprender, porque el aprendizaje es de por vida, todo el tiempo. Si una persona mansa, donde quiera cabe, donde quiera la hace, donde quiera lo aceptan, donde quiera tiene las puertas abiertas, sobre todo en el cielo. Ya lo demás aquí, todo lo que Dios nos dé, qué bueno. Así que, hermanos y amigos, hay que buscar ese espíritu de mansedumbre, porque hay una bienaventuranza, somos bendecidos, somos prosperados. Entonces, hermanos, pues no hay de otra más de que hay que seguirle. Échale ganas y lo esperamos la semana que viene, si nos permite. Y con mucho ánimo sigamos adelante en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, gracias, te honramos, te exaltamos, Señor, y te agradecemos esa paciencia que tienes para seguir tratando con nosotros, seguir hablándonos, seguir instruyéndonos, seguir capacitándonos para que practiquemos esa mansedumbre con la gente, que aprendamos a ser mansos también para contigo, que aprendamos a honrarte como eres digno, a reverenciarte, a obedecerte, a someternos como tú te manifestaste en carne, para mostrarnos la obediencia y la mansedumbre con obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias. ¿Quiénes somos nosotros para no sujetarnos a tu voluntad? Sabemos lo que debemos hacer. Ayúdanos a hacerlo, a obedecerte, y gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Qué gusto que estuvieras aquí. Dios me los bendiga grandemente a todos y a todas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.